Rápidamente a leer los primeros versículos del capítulo 4 de Efesios, que es impresionante la coordinación que Dios nos da, en el sentido de que podemos estar hablando de Apocalipsis. Mire que arrancamos por Apocalipsis con la inquietud de las niñas de John y de Cristina, ¿sí o no? Pero seguimos con Pedro, con tu inquietud. Y estábamos hablando de las coronas por la inquietud de todos, y miren a lo que nos va a llevar ahora, en lo que corresponde al cambio de vida por la nueva naturaleza que hemos recibido. Pero por eso va a leer los primeros 16 versículos rápido, en aras de quienes escuchan la grabación o quienes nos están viendo a través de esta cosa, y de nosotros mismos cuando escuchemos. Les sugiero respetuosamente, créanme, Alvarito les envía, será porque es gratis, deberíamos cobrar, Álvaro, ¿sí o no? Para que escuchemos en la casa, en el carro, en los momentos de desvelo, y verá cómo se nos va cambiando el disco, para bien, porque de Dios todo es bueno. Entonces dice así, Pablo dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es decir, si creímos, seamos consecuentes con lo que creemos, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Gladys, es exactamente lo mismo que dice 1 de Pedro 4:8. Mira, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En este versículo que sigue quiero toda su atención, porque ahora lo que Pablo va a decirnos es que, de acuerdo con esos 17 primeros versículos en que ya nos explicó que nacimos de nuevo, que en Cristo Jesús tenemos acceso a la nueva vida en Él, que ya nada tiene que ver con el Adán caído que fue muerto y juzgado, al cual le pertenecíamos por haber nacido bajo su linaje caído, pero que cuando creímos en Cristo Jesús nos identificamos con su muerte, con su sepultura y en su resurrección, y que ahora resucitamos es para tener otra, no sé si usar la palabra estilo, mejor otra vida, que nada tiene que ver con lo que hacíamos: chismes, envidias, abominables idolatrías, todas las autopistas de la carne. Eso lo hacíamos porque habíamos nacido bajo pecado, pero al creer en Cristo Jesús morimos a eso, fuimos sepultados a eso y resucitamos a algo nuevo. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchos creyentes llegan hasta ahí, hasta la resurrección en Cristo Jesús, pero no renuevan su mente, y esto es lo que Pablo en Efesios quiere recalcar. Mire cómo lo hace de sencillo: esto pues digo y requiero en el Señor. Esta palabra aquí, requiero, es muy respetuosa. Realmente lo que él está es demandando a una persona que supuestamente ha creído en Cristo Jesús, supuestamente se ha identificado con su muerte, supuestamente se ha identificado con su sepultura,
y supuestamente se ha identificado con su resurrección. Si eso es real, por la acción del Espíritu Santo que lo ha convencido de pecado, de justicia y de juicio, y lo ha llevado a nacer por el Espíritu y a nacer de nuevo, entonces este requiero no es una sugerencia respetuosa si le parece, no, es que tiene. Si realmente usted ha nacido de nuevo, tiene. Y no es un tiene de obligación, como que tengo que hacer algún esfuerzo, porque el que tenía que hacer esfuerzos para agradar a Dios era Adán. Pero en Cristo Jesús soy una nueva criatura. Es que la fuerza de nueva criatura es inmensa, porque al decirle nueva criatura es que ya no tengo nada que ver con la vieja criatura. Ya esa vieja criatura no lo soy, así esté caminando todavía en este cuerpo que ha de ser renovado en la resurrección o en la transformación. Entonces dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis. En el capítulo 3 habla de andad, ¿sí? Pero aquí dice no andéis, es decir, debe andar de una manera pero ya no de otra. Ya no andéis como los otros gentiles. No es extraño para nosotros pensar lo siguiente: hay dos clases de seres humanos, ya hablando en otra dirección. Están los que son de la raza israelita como tal, y los otros que no son israelitas, llamados gentiles. Cuando se refieren a gentiles es todos aquellos. En cierta manera, los israelitas, por tener bajo su cuidado la ley, se abstenían de muchas cosas. O sea, los pecados de ellos, aunque habían nacido bajo pecado, no eran, digámoslo así, tan escandalosos como los de nosotros, porque nosotros no teníamos ni Dios ni ley, no teníamos promesas, no éramos de ninguna tribu. Pablo está teniendo en su mente el contexto, por ejemplo, de lo que era el Imperio Romano en ese momento y la cultura griega. Tenían a Zeus, a Júpiter, a cuanto dios pagano. Entonces todos los demás gentiles, porque Pablo nos ha dicho ya en el capítulo 2 que de los dos pueblos hizo uno, el nuevo Israel, la iglesia del Señor, conformado por los israelitas que crean en Cristo Jesús y conformado por los gentiles que crean en Cristo Jesús, ha surgido un nuevo Israel que es la iglesia de Dios. Pero Pablo aquí en este capítulo específico, desde luego está hablando él, pero le está hablando con amor, un amor inmenso al pueblo gentil que se ha convertido a Cristo Jesús. Y dentro de nosotros los gentiles hay gente que no ha creído en Cristo Jesús, por lo tanto sigue viviendo en sus autopistas de la carne por haber nacido bajo pecado y por no haber nacido de nuevo. A los que hemos nacido de nuevo, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice: ya no andéis como los otros gentiles. Y uno dice: ¿será pues como caminar? No, es su estilo de vida caído, del que todos venimos. Dice que andan, mira, andar aquí tiene mucha fuerza en todo este pasaje. Pablo nos dice a nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús de los gentiles que ya no andemos como los que todavía andan. ¿En dónde? En la vanidad de su mente. Si alguien me busca en San Google qué quiere decir vanidad, para que lo miremos desde el diccionario. Vanidad, ¿qué quiere decir vanidad? Mira en mi diccionario de bolsillo. Y alguien que lo busque en Google, el que lo encuentre primero. Dele. Sus tontas ideas. ¡Wow! ¡Qué violencia esa traducción! ¿Qué quiere decir vanidad, doctora? Orgullo. ¿Qué? Espere. Otra vez, para que quede aquí. Orgullo de la persona que tiene un alto concepto de sus propios méritos y un afán excesivo de ser admirado y considerado por ellos. Eso es vanidad. La vanidad de su ¿qué? De su manera de pensar. Hay un sistema filosófico de pensamiento en Adán que es caído, que ese sistema filosófico de pensamiento, permítame la expresión, está hecho para justificar todas las autopistas de la carne y para darle satisfacción a esos deseos caídos en los que nació por haber nacido del linaje caído de Adán. Pero nosotros ya morimos a eso al creer en Cristo Jesús, y Pablo nos dice: ya no, es más, yo hago lo que pienso.
Pablo ahora lo que me quiere decir, ya que nació de nuevo, porque primero existo y luego pienso, ya que nació de nuevo, ahora me va a ocupar su mente. En estos días me ponía a pensar que en últimas, gran compra la que hizo el Señor con su sangre. Fíjate, compra una raza humana caída para darle una nueva mente, porque el sistema de pensamientos que teníamos no le sirve ni le agrada, para darnos una nueva vida que se llama la vida en el Espíritu, no porque levitemos o andemos sobre las nubes, sino que se llama la vida del Espíritu que agrada a Dios, según la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, con las 9 autopistas de la manifestación del fruto del Espíritu en nuestras vidas. Y además un cuerpo que no le sirve, porque este cuerpo está caído, afectado por la caída, tanto que entonces todavía pasamos por el acto de la muerte y eso se pudre, o por el acto de la transformación, si es que estamos vivos cuando Él llegue, entonces seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, recibiendo el nuevo cuerpo que nos tiene preparado. Yo me imagino eso allá, como un vestir de cuerpos, en donde están todos los cuerpos de nosotros, que hemos de recibir, porque esta sangre y esta carne no heredará la gloria de Dios, sino que para podernos encontrarnos con Él nos será entregado, como dice 2 de Corintios capítulo 4 y 5, 1 de Tesalonicenses 4:13, 1 de Corintios capítulo 15, un nuevo cuerpo para poder estar de tú a tú. Y dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. 1 de Corintios capítulo 2 dice que hemos recibido la mente de Cristo, pero la mente de Cristo hay que desarrollarla. Y dice, teniendo estos gentiles que andan en la vanidad de su mente, miren que la cosa toda está aquí, en el sistema de pensamientos. Y dice, teniendo el entendimiento, o sea, el discernimiento, la capacidad de saber qué es lo bueno y qué es lo malo, teniendo el entendimiento entenebrecido. Es como cuando a usted se le va polvo a los ojos o una sustancia que lo enceguece. Tiene ojos pero no ve. Lo que está diciendo Pablo en este momento es, tienen mente pero no les sirve para este nuevo caminar. Por eso siguen caminando en sus juicios, teniendo el entendimiento entenebrecido. Y esta palabra es muy dura, ajenos a la vida de Dios. Es decir, no la entienden. Yo cuando no era creyente no entendía podría tener religión, pero era ajena completamente la vida nueva. Por eso dice, ajenos a la vida de Dios. Y me da un porqué, por la ignorancia que en ellos hay. Pablo no escatima en calificativos. El que no ha nacido de nuevo es un ignorante en cuanto al conocimiento de Dios. Eso es lo que está diciendo. Puede ser Nobel en cualquiera de las artes y materias de los hombres, pero en cuanto a al entendimiento de Dios, y usted y yo ahora que hay tanta globalización, podemos mirar mentes brillantes, pues han descubierto cómo ir más allá de todos los planetas y han mandado sondas espaciales, y cuando uno escucha sus teorías son unas ridiculeces que no tienen ningún fundamento, solo en sus propios razonamientos, pero según el conocimiento de Dios hasta lo niegan. Entonces dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Y dice, por la dureza de su corazón. Lo que me está diciendo Pablo tiene mucho que ver con todas sus otras cartas. Recuerden que en Romanos capítulo 1 dice, como ellos no estimaron el ser agradecidos con Dios, entonces Dios los entregó a su propia mente reprobada para que anduvieran en sus razonamientos entenebrecidos. No me quieren tener en cuenta, yo también me desentiendo de ustedes. Y el pago por no tenerme en cuenta es que ustedes estarán en la locura de sus propios pensamientos. Chao. Entonces dice, y por la dureza de su corazón. Sobre esta gente que no ha nacido de nuevo de los gentiles, ¿cierto que me está haciendo entender hasta ahí? Es claro. Ahora, pensemos, no pensemos hace 2000 años, pensemos en la actualidad nosotros, que somos gentiles, porque ya comprobamos pues que ninguno es de alguna de las tribus, entonces Pablo está refiriendo a nosotros. Nosotros también tenemos amigos y familiares que no han nacido de nuevo. ¿Sí los tenemos o no los tenemos? Y entonces, ahora que nosotros hemos nacido de nuevo por la pura misericordia de Dios, porque tampoco lo estábamos buscando,
ocurre algo simpaticísimo. Y es que en 1 de Pedro capítulo 4, buscando tu inquietud, Gladys, dice que a esos que antes nosotros caminábamos con ellos en ese entenebrecimiento, ahora nos miran y se burlan de nosotros, dicen, y nos dicen locos, porque ya no andamos con ellos en las mismas disoluciones de la carne, que es más, nosotros antes éramos los que organizábamos la cosa. Y resulta que Dios tiene misericordia de nosotros, nos hace nacer de nuevo y ahora nos mete en un nuevo caminar que créame, yo no sé si a usted le pasa, pero a mí sí. Y yo digo, no, y me miro y yo digo, no, pues el diablo haciendo hostias, como sería el dicho. ¿Por qué? Porque hay un tal cambio de naturaleza y de resurrección que hasta uno mismo se desconoce, porque este no era yo. Yo era el que murió y ahora he resucitado en Cristo Jesús para hacer lo que Él quiere que yo sea en Cristo Jesús. Entonces dice que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales, sigue refiriéndose a estas personas caídas que no han nacido de nuevo, para los cuales tenemos que seguir siendo testimonio. No es que yo me tenga que ir ahora de mi familia o de entre mis amigos. Lo que me está diciendo Pablo es, no ande con ellos en la disolución que antes estaban caminando, sino párese ahí como una farola. ¿A qué? A dar los frutos dignos de su nueva naturaleza, que eso le va a fluir por naturaleza misma del nuevo nacimiento. Usted no tiene que hacer ningún esfuerzo. Recuerdo tanto un ejemplo, una vez leí en un libro cuando leía libros, de un hombre que era un borrachín, era el borrachín del pueblo, tanto que su desayuno, la sobremesa en el desayuno era una botella de vino, así que borrachín. Y después de haber recibido a Cristo, realmente haber nacido de nuevo, en el siguiente desayuno, al otro día, él recibió que debía darle gracias a Dios por los alimentos. Y oró dándole gracias, Señor, gracias por estos alimentos que hoy me das. Primera vez que le da gracias a Dios por eso. Y empezó la arepa, todo lo que se come, pues. Y cuando llegó a la sobremesa, ahí estaba la botella de vino y sintió que eso ya no era lo de él. Porque él no estaba tomando vino para tener una buena digestión antes, gol de Colombia. Y no se me bajen a la carne, quédenseme aquí. Si me dejan acabar, vamos al segundo tiempo. Entonces, el asunto acá es espectacular porque cuando iba a llegar a la botella de vino el borrachito, algo por dentro, que es el Espíritu Santo, su nuevo habitante, él dice, no me provoca, no estaría como bien que yo me bebiera lo que antes hacía. No sé si me hago entender, amigos. Entonces dice, los cuales, ahora refiriéndose a los que continúan ahí, después que perdieron toda sensibilidad, pareciera que el ser humano nace con cierta sensibilidad a Dios, pero por el uso y el abuso de correr en las autopistas de la carne, por haber nacido bajo pecado, le va creciendo como un callito en la conciencia, ¿cierto? Así en estos días visitamos a un señor que fabrica cometas y eleva cometas, y este dedito por elevar las cometas lo tenía todo lleno de callos. Entonces él ahí ya no siente nada. Entonces lo mismo ocurre con la conciencia, le va creciendo como un callo que lo priva de la sensibilidad y cada vez eso va más de para abajo. Dice, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, ahí sí, se entregaron a la lascivia. Esto es la sensualidad, el cuerpo y la mente no solamente están invitándote siempre a la sensualidad cuando estás caído, dice, para cometer con avidez, es decir, con ganas, toda clase de impureza. Ahora, como Pablo le está escribiendo a gentiles efesios, donde la autopista rampante en ese momento es el desenfreno sexual, él va directamente a eso. No está diciendo que no sean autopistas de la carne todas las otras 20 y pico en Romanos, ni todas las otras 17 en Gálatas, ni alguna de las que nos ha mencionado, nos va a mencionar enseguida. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Más vosotros, ahora sí, ¿qué pasa a nosotros? En el versículo 20 se refiere a los nacidos de nuevo, a los que hemos creído en Cristo Jesús, nos hemos identificado con su muerte, con su sepultura y hemos resucitado. Dice, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Lo que está diciendo es, ustedes no aprendieron a Cristo por la carne. Ustedes no tienen un Cristo religioso que heredaron de una religión. Ustedes tienen un Cristo con el que han tenido un encuentro personal por el Espíritu Santo. Por lo tanto, ustedes ya no deben vivir así. Y se hace una reflexión. Y Pablo dice, pues, si es que en verdad le habéis oído, es decir, si realmente usted creyó en Cristo Jesús, a usted es que me estoy dirigiendo. Si usted no ha creído en Cristo Jesús, a usted no me estoy dirigiendo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados.
algo bien lindo. Cuando uno cree en Cristo Jesús, realmente guiado por el Espíritu Santo, no tendría necesidad de que nadie le enseñara esto. Porque por tu intimidad con el Espíritu Santo y con el Cristo que ha sido implantado por haber creído en Él, dice que la unción del Santo, primera de Juan capítulo 2, te enseña todo lo que necesitas saber, como al borrachito del ejemplo que le cité. Nadie le había dicho que los borrachos no eran el reino de los cielos, pero automáticamente el Espíritu Santo le indicó: no más borrachín. No porque tengas que hacer algún esfuerzo, sino que es que ya no me provoca. Ahora, si me dejo guiar hacia la borrachera es porque yo ya decido hacerme esclavo del trago, de una de las autopistas de la carne. No porque no me haya sido dada toda la naturaleza de Jesús en el momento de creer por el Espíritu Santo que ahora mora en mí. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús. Nuevamente, todas las riquezas de Dios Padre han sido depositadas en la persona ¿de quién? De Cristo Jesús. Cuando uno empieza a explorar esta verdad que es Cristo Jesús, esta persona que es Cristo Jesús, que es Dios, uno es saque y saque y saque y abra una cantidad de cosas que en la carne jamás podría haber visto. Sin haber nacido de nuevo es imposible verlas. Pero pasa la cotidianidad. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, para Pablo es casi que una sentencia. Si estoy en Cristo Jesús, el pasado pasó. Vivimos, somos conscientes exactamente de lo que hicimos y de lo que no hicimos y de lo que deshicimos, pero ya no más. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ahí viene, despojaos del viejo hombre. No significa que solo sea para hombres y para mujeres, no. Viejo hombre se refiere a la vieja naturaleza que todos recibimos en Adán. Despojados del viejo hombre, porque es que además murió. Yo que voy a seguir andando con un muerto encima. Dice, despojados del viejo hombre que está viciado. Muchos de ustedes saben de los virus que hay en los hardware o en los software. Uy, casi se me cae. Pero cuando uno de estos elementos está viciado, es difícil arreglarlo. Hay que resetearlo, hay que hacerle nueva gente. Es mejor comprar uno nuevo. Entonces dice, ese ser humano, ese Adán caído está viciado porque nació caído, conforme a los deseos engañosos. Es decir, todo lo que yo creo en Adán es mentira, porque está bajo el príncipe de la potestad del aire. Ya nos lo dijo en el capítulo 1 y capítulo 2. Entonces recuerden que Satanás no es mentiroso, sino que es el padre de la mentira. Él la parió. El primer mentiroso fue él, y empezó arriba en la presencia de Dios cuando quiso revelarse, y continuó en el jardín cuando convenció a la mujer de sus falsos argumentos. Entonces dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y aquí viene versículo estrella: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tengo que cambiar mi manera de pensar. He sido resucitado en Cristo Jesús. Me entregan el carro nuevecito, pero yo debo renovar ahora en esa nueva creación qué es lo que debo pensar de aquí en adelante. Este versículo sería el único versículo que necesitaríamos en la Biblia. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, ahora tenéis que pensar conforme a la naturaleza del nuevo hombre que hay en ti, no en el viejo. Y dice, y vestidos del nuevo hombre. ¿Cuál es el viejo hombre? Adán. ¿Cuál es el nuevo hombre? Cristo. No les dé temor, Cristo. Recuerden que Cristo, por sobre todo en el Evangelio de Juan, se identificó como el Hijo del Hombre. 100% Dios, 100% hombre. Y si usted y yo seguimos el pensamiento de Cristo en los Evangelios, nos vamos a dar cuenta que era una mente contracultura. El mundo ofrece un sistema de pensamiento, Jesús vino a traer otro. Y dice, y vestidos del nuevo hombre. Palabrota, ¿qué dice? Remendado. O sea, él remendó a Adán y le puso un parche como antes los carros traían una cosa que llaman neumáticos, y uno lo llenaba de parches que llegaba a ser tanto parche que ya hasta el neumático dejaba de ser. No, dice, creado, lo hizo nuevo. Dice, creado, ahora, ¿según quién? No según Adán caído, según Dios, en la justicia, porque recuerden que el Padre dio su justicia al enviar a Jesús para que todo aquel que en él crea no sé qué, no se pierda, sino que tenga vida ¿qué? Eterna. Creado según Dios.
eternidad es algo que no funciona muy bien en el que solo está en Adán, porque mire que Adán puede tener religión y llora como el que no tiene esperanza cuando un familiar o él mismo se va a morir. Pablo dice en 1 Corintios 4, 13 al 18, no se entristezcan frente al fenómeno muerte como aquellos que no tienen esperanza, porque nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús sí tenemos ¿qué? Esperanza, la de la resurrección, y es real, no es un chismecito ahí en la Biblia, y dice, y santidad, cuando habla de santidad no es su santidad, aquí le presentamos a su santidad, sino santidad es apartado. Ahora esto que soy está apartado para la verdad que es Cristo Jesús. Entonces nuevamente lo leo, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice, por lo cual, desechando la mentira, no solamente en cuanto yo llamo a mi mamá y le digo, ve, estoy aquí en la iglesia, y mentiras, sí, esa música por allá, es que es el pop nuevo de la iglesia. No está refiriendo a esas mentirillas, desde luego sí directamente, sino que todo lo que procede del sistema del mundo es ¿qué? Mentira. Entonces dice, desechemos esa mentirosa manera de vivir y hablemos ya en verdad cada uno con nuestro prójimo. Ahora, porque cuando me habla de prójimo, no solamente se está refiriendo a toda la raza humana, sino que se está refiriendo a nosotros como cuerpo, porque recuerde que en Efesios me dice que yo soy piedra viva de un templo llamado la iglesia, que tiene una cabeza, una piedra angular que es Cristo Jesús. Entonces ya está hablando de que nosotros, si seguimos viviendo según la antigua manera de vivir, somos unos mentirosos con los demás miembros del cuerpo de Cristo. Por eso dice, porque somos miembros los unos de los otros. Y ya trae algunos ejemplos ya de autopistas. Por ejemplo, dice, airaos, pero no qué. Aquí dice que el momento de la explosión de la rabia no es el pecado en sí, es perseverar en ella. Entonces, en Adán yo me enojaba y puedo durar bejuco pues toda la vida. Con el niño que en kinder me dañó el cuaderno y llegamos a 60 años ya en ancianato y todavía no le hablo porque es que él me rayó el cuaderno. Puede ser mi papá, mi mamá o un hermano, porque dichosos aquellos que no tenemos hermanos, ¿cierto? Pero se dan unos conflictos aún a nivel familiar, que hay familiares que no se hablan desde kinder y se ven en el entierro. Entonces dice, airaos, normal, ¿cierto? Ah, eso sí, pero ya ustedes no tienen derecho a seguir pecando en el enojo continuado. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El sol me está diciendo, la misma naturaleza me es testigo, cuando estoy enojado y sigo enojado con Álvaro mañana, pasado mañana, la próxima semana, el siguiente año. Eso ya no es, eso es de Adán, pero no es del nuevo hombre en Cristo Jesús. ¿Sí me hago entender? Hablando de una de las autopistas. Otra. Dice que cada vez que me meto en una de esas autopistas le estoy dando lugar al diablo en mi vida. ¿Por qué? Porque el airaos y que el sol se ponga sobre mi enojo se llama ira, se llama rencor, se llama odio, y esas autopistas son las que administran. Los peajes de esas autopistas los tiene el diablo. Cada vez que yo navego por esas autopistas y corro por las autopistas, le estoy pagando peaje a Satanás. Y Pablo me está diciendo, pero ¿cómo si usted ya nació de nuevo va a seguir en esas? Está bien que se enojó, pero me hace el favor y se reconcilia. Perdone y busque el perdón del otro. El amor cubre multitud de faltas, lo que hablábamos ahorita. Otra autopista. Oye, ¿están aquí? Sí, tranquilos, quedemos el segundo, tranquilos. Dice, el que hurtaba, otra autopista. Me acaba de poner la de la ira, ahora me acaba de poner la de la mentira, luego la de la ira, ahora me pone otra autopista, que es una autopista más de la carne, el robo, el hurto. Entonces dice, el que hurtaba, como ya nació de nuevo, hurtaba, ¿no qué? No hurte más. O sea, si usted nace de nuevo y sigue robando, tenés un problema. O no has nacido de nuevo y estás fingiendo, o has nacido de nuevo y no has renovado tu mente y crees que ahora los robos son nuevos. Los robos viejos pasaron y aquí hago robos nuevos. No, eso no es lo que quiere decir la vida nueva. Dice, entonces mira qué bonito esto. El que hurtaba, ya no hurte más, sino trabaje. Ah, es que mi trabajo es robar. No, la Biblia me está diciendo que robar no es un trabajo.
robar es un pecado y es una autopista de la carne. Y usted que antes robaba, ahora no, dice, si no trabaje, haciendo con sus manos lo que es que, bueno, ganándose la plática honraditamente. Y lo lleva más allá. Antes yo cuando robaba, ¿qué le quitaba a los demás? Sus recursos. Ahora me dice a mí que en vez de robar, trabaje con mis manos y no lo haga solamente para mí, sino para darle a los demás. Qué bonito eso. Esa sí es una reformada tremenda. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece ¿qué? Necesidad. Pero es que yo antes robaba por necesidad. Sí, Adán, el muerto. Pero ahora usted va a buscarse un buen trabajito y va a generar recursos y me va a ayudar al que tenga necesidad. Así como el que era mentiroso ahora va a ser el adalid de la verdad. Así como el que era el chispita mariposa que explotaba con cualquier cosa como papeleta, ¿sí o no? Entonces, ahora no, usted no va a ser ni chorrillo, va a ser. ¿Correcto? Bien. Otra. Ay, los paisas. Aunque no, eso está en todas las culturas, pero miren, yo fui repuestero. De los repuesteros, boquisucios. De 11 palabras, 12 eran madrazos. Correcto. Pablo se refiere directamente a la vulgaridad y a las cosas de doble sentido que salían. Dice, ninguna palabra corrompida salga ¿de dónde? De vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Es decir, Pablo me está diciendo que si he nacido de nuevo y he renovado mi mente con la lectura juiciosa de la palabra de Dios, pero es que eso es casi que ipso facto. Usted no sabe lo que es pasar de decir 11 madrazos por revoluciones por minuto, ¿cierto? A ninguna. Ni siquiera en la mente. Porque antes uno se daba con el martillo y lo primero que decía era, ¿sí o no? La decía. Pues yo estoy hablando de un ser humano normal, no ángeles como ustedes. Pero ahora dice que fuera del martillazo, en vez de siquiera pensar, le digo, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Pero además dice que lo que hable de aquí en adelante ya no es para vulgaridades. No puedo con la misma boca que bendigo a Dios maldecir a mi hermano, sino que por tener renovada la mente, donde me permitan abrir la boca es para edificar. Y estamos hablando de edificar en el reino a fin de dar gracia a los que oyen, para poderle proyectar de esa vida que me está hablando, la nueva vida que me dio Dios, a los demás, en cualquier lugar, no solamente en la iglesia. Y aquí viene otra. Toda persona que andaba en la carne mantiene al Espíritu Santo triste. Y cuando está hablando de triste, no es que el Espíritu se ponga a llorar dentro de nosotros, ay, ¿yo qué voy a hacer con esta casa que me tocó? No, el Espíritu Santo lo que dice es contristado, estrecho en nuestra nueva existencia, dice, y no contristéis al Espíritu Santo, porque todo el que anda en la carne tiene contristado al Espíritu Santo, pero el que ha nacido de nuevo y renueva su mente, tiene que abrirle una casa amplia al Espíritu para que manifieste todo el esplendor de su fruto en la presencia de nuestra vida. Ay, pastor, ¿y cómo se hace eso? Renovando la mente con la lectura juiciosa de la palabra de Dios. Además dice, con el cual fuisteis sellados para el día ¿de qué? De la redención. Esto de ser sellados para nosotros, lo único que tenemos así como en la mente de sello eran los sellos de correo cuando mandaba el correo por correo. Pero dice que el ser sellado es cuando el asunto en sí era el carácter que se colocaba en una sustancia resinosa como la esperma, por ejemplo, y se sellaban las cartas. Entonces esta era la carta del rey y calentaban un poquito el sello, lo colocaban sobre la parafina y ahí quedaba ese sello. Ese sello era que esa carta era del rey. Ahora, lo que nos está diciendo es como fuimos comprados por alto precio, la sangre preciosa de Jesucristo, el sello que se nos ha impreso, recuerden colaborarme porque estoy inventando muchas palabras, impreso, sobre nuestras vidas es la presencia del Espíritu Santo, ya no la del diablo, con la cual corríamos con toda libertad por las autopistas de la carne por haber nacido de Adán y estar esclavos de él. Dice, con el cual fuisteis sellados, ¿para cuál día? El de la redención. Aquí cuando está hablando de redención no es ser salvos, porque ya vimos que somos salvos cuando creímos en Cristo Jesús, sino para recibir en su presencia y nos van a ser presentados. Es que este es mío. ¿Y por qué? ¿Cuál es el sello?
las arras del Espíritu Santo en su vida. Él es depósito o ella es depósito del Espíritu Santo desde que creyó. ¿Cuándo? En 1945. ¿Cuándo? En el 2016. ¿Cuándo? En el año 302, etcétera. Porque en todas las generaciones ha venido gente creyendo en Cristo Jesús. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Y dice: quítense de vosotros más autopistas. ¿Qué? ¿Alguna? Aquí la fuerza está aquí. Hemos mencionado la autopista de la mentira, hemos mencionado la autopista de la ira, hemos mencionado la autopista del hurto, hemos mencionado la autopista de las malas palabras. Ahora miren más autopistas, dice: quítense vosotros toda amargura. ¿Y por qué esa cara? No, es que a mí la vida, es que a mí me hirieron, es que no, ya a usted eso le resbala. El que se amargaba era Adán, el muerto, Eva, la muerta, ¿sí? Usted ya es nuevecito, usted no nada tiene que ver con esa vieja ni con ese viejo hombre. Entonces dice, amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Hay un versiculito que siempre me ha llamado la atención en Génesis capítulo 4, que siempre me olvida cuál es el versículo, que dice: y en aquella época era muy mencionado el nombre de Dios. Y uno dice: ay, qué avivamiento el que había. No. Eso era como, ustedes han notado, por ejemplo, que en algunos países, en el Ibérico, por ejemplo, en España, se usan como palabrotas cosas dedicadas a los servicios religiosos, de una manera grotesca. Era que se mencionaba el nombre de Dios, pero como maldición, en un contexto de grosería. Por eso dice gritería y maledicencia, y dice y toda malicia, ¿sí? Toda malicia es toda esa cosa carnal es decir, que cuando usted vea a la vecina o al vecino, vea a la vecina y al vecino, no lo que quisiera hacer con el vecino. ¿Sí me hago entender? Eso es malicia. Que cuando usted está en un negocio, ahora quiero que miren esto: la altura de Pablo para tratar esta clase de cosas caídas, para edificación. Entonces, cuando está hablando de esto es: wow, qué pena, Adán hacía eso, ahora no, y aún tengo la inclinación, pero es que la voy a vencer, no porque yo esté haciendo esfuerzo, sino porque eso lo hacía el muerto. Cuando yo me entrego realmente a esa renovación de la mente, no tengo derecho a decir que no, que eran mis fuerzas. Es que Dios me capacitó en todo. Y dice: antes, sed autopistas del Espíritu, mire, benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Y dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tengo que seguir perdonando? Y dice: como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es decir, todo nos perdonó, toditico, todo. Padre, te doy gracias por esta oportunidad que nos has dado de escudriñar este precioso capítulo con sus versículos. Salimos de este lugar, mas no de tu presencia. Te doy gracias, Señor, porque nos has dado la voluntad. Aquí ahí vemos unos hinchas, pero rehinchas de nuestra selección Colombia, pero antes somos hinchas tuyos. En Adán estaríamos allá, en Brasil, ¿cierto? Pero en Cristo estuvimos acá, pero ahorita nos vamos a ir una pasadita por el estadio. En el nombre de Cristo Jesús, te damos toda la honra y toda la gloria. Amén y amén. Los amo mucho.